Aleluya. Bendito Dios, bendito Padre eterno que está en los cielos. Quiero exponer este tema. Alma desagradable a Dios. Oiga el tema, alma desagradable a Dios. Dios quiere que su pueblo le agrademos, que su pueblo le amemos, le adoremos a Él. Pero hay almas desagradables delante de Él. En el libro de Salmos, en el capítulo 7, el verso 11, hasta el versículo 14, vamos a ver. Salmos capítulo 7, del versículo 11, el 12, el 13 y 14. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es justo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Bendito y alabado es Dios. Como tema, alma desagradable ante Dios. Y vemos de que habla de un alma impía. Dice, Dios fue justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Mire qué tremendo, Dios está enojado contra el impío. ¿Quién es un impío? Impío es uno que conoce la verdad y que se ha apartado de la verdad. Impío es uno que conoce la verdad y hace lo contrario a lo que Dios quiere que haga. Impío es aquel que no hace la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 4, verso 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oiga, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. El que sabe y conoce la consagración y no la hace, es un pecador que practica el pecado. El que no se guarda en santidad y no hace y no practica la santidad, es un impío. El que no se consagra a Dios y conoce la consagración es un impío. Y esa alma no puede agradar a Dios. Por el pecado se vuelve impío, pero se le apagará la luz. Job capítulo 18, verso 5. El impío por el pecado se vuelve impío, pero se apagará la luz. Job capítulo 18, verso 5. Tremendo cuando alguien pierde la luz del Espíritu Santo por el pecado, por actuar impíamente, por falta de consagración, por falta de santidad. Porque conociendo que Dios quiere santidad, conociendo que Dios quiere consagración y no lo hace, es un alma impía. Hay muchos dolores para el impío. Salmos capítulo 32, verso 10. Hay muchos dolores para el impío. Mire, para el impío no hay Coca-Cola, no hay un pedazo de pollo frito, no hay un chocolate Snickers, no hay galletas, no hay confites, caramelos, no hay chicles. Lo que hay es dolores, dice esta palabra. Hay muchos dolores para el impío. Salmos capítulo 32, verso 10. En primera de Pedro, capítulo 4, verso 18, el apóstol Pedro habló. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Oiga, una cosa es ser justo
Y otra cosa es ser impío. Y otra cosa es ser pecador por naturaleza. ¿Quién es el justo? El justo es el que ama a Dios, le está consagrando, el que practica la justicia, el que está viviendo en santidad delante de Dios. Ese es un justo. ¿Quién es un impío? El que está practicando el pecado, el que practica la maldad. ¿Quién es un pecador? El que no se ha arrepentido, el que no conoce a Dios, el que no ha aceptado a Cristo, pero que es pecador por naturaleza. Pero el impío es aquel que conociendo la verdad, conociendo lo bueno y no lo hace, él es pecado. Por eso el tema se llama alma desagradable a Dios. Dios pide arrepentimiento. Si usted mira aquí en Salmos capítulo 7, verso 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Oiga, el impío se preña de iniquidad, de maldad. Por el pecado. El pecado es una preñez. Como la mujer que sale embarazada, la mujer encinta. Es un embarazo. La iniquidad es un embarazo terrible. Y dice que da luz. Tarde o temprano, ese embarazo de iniquidad saldrá a luz. Como la mujer cuando pare un hijo. 9 meses de embarazo lo han escondido en su vientre. Pero una vez que nace, sale a luz. Así es la iniquidad, así es el pecado que sale a luz. Y eso le trae vergüenza al hombre y a la mujer cuando sale a luz el pecado. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Hay una preñez, la iniquidad es una preñez y tiene que salir a luz, tiene que darlo a luz. Por ejemplo, el que comete adulterio, sale a luz el pecado de adulterio, la fornicación. Tiene que ser vomitado, porque la santidad de Dios, en la santidad de Dios no permite el pecado, Dios. Alma desagradable a Dios. Dios pide arrepentimiento. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea que al impío no le espera nada bueno si no se arrepiente. Hay muchos dolores para el impío. El pecado del impío lo hace que se apague la luz. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe y conoce la consagración que Dios quiere de su alma y no la hace, es pecado. El que no se guarda en santidad y no lo hace, es un impío. Tremendo. Y vemos acá de que Salmos capítulo 7, verso 11, Dios fue justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días Dios está enojado, imagine, con el impío, con el que conoce la verdad, con el que sabe lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, pero no lo hace. Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que nos arrepentamos de toda maldad, de todo pecado. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que vivamos en consagración. Dios quiere que estemos amando, vigilante a su gran venida de su Hijo. La venida de Cristo está cerca. El impío no puede agradar a Dios. Es desagradable delante de Dios. Es un alma que no agrada a Dios. Aleluya. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Óigame, hay que saber definir estos tres niveles: el justo, el impío y el pecador.
Toda aquella persona que no ha aceptado a Cristo es un pecador. Un pecador impío. Pero un impío es aquel que conoce la verdad y no la pone por obra. ¿Quién es un justo? Aquel que ama a Dios, aquel que teme a Dios, aquel que vive para Dios. Ese es un justo, aquel que practica la justicia, aquel que tiene piedad, aquel que es una persona piadosa. Un alma impía jamás va a agradar a Dios. El pecado no agrada a Dios. La maldad, la malicia, toda especie de maldad es desagradable ante Dios. El pueblo de Dios no tiene que practicar la maldad, el pecado. Cristo pronto viene. Una cosa es ser pecador, tener un cuerpo de bajeza de pecado, pero otra cosa es practicar el pecado. Cristo viene pronto a llevar una iglesia limpia, pura y sin mancha. Una iglesia que está consagrada, una iglesia en santidad, una iglesia que lo ama a Él. Los impíos no aman a Dios, los impíos no tienen temor a Dios, no respetan a Dios. Los impíos no aman a Dios, no aman la obra de Dios, no aman su palabra, no aman la consagración, no aman la santidad, porque son impíos. Se han preñado de iniquidad y darán a luz. Van a dar a luz como la mujer que está embarazada, va a dar ese parto de iniquidad. Y eso le trae vergüenza, eso le trae afrenta. Imagine que lo llamen a un hombre y una mujer adúltero, adúltera, fornicario, fornicaria, idólatra, hechicera, bruja. Que le digan ladrón, ladrona, que le digan mentiroso, mentirosa, y que sea una verdad real. Es una afrenta, es una vergüenza. Porque muchos que conocieron la verdad y se apartaron, y muchos están dentro de la iglesia, pero están viviendo impíamente. ¿Cómo van a poder agradar a Dios? Los que están practicando el pecado, ¿cómo van a agradar a Dios? Aleluya. Es tremendo. Dios quiere santidad. Dios quiere que lo amemos, que lo respetemos. En todo lugar, los ojos de Dios están viendo a su pueblo. Mire lo que el apóstol Pablo enseñó en Romanos capítulo 6, verso 1, verso 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos más en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta, no. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo conocía que el hombre en el pecado, la mujer en el pecado no puede agradar a Dios. Difícilmente. Un impío no puede agradar a Dios. Un alma impía es desagradable ante Dios. Todo aquel que no persevera en la santidad, en la consagración, es un impío. Todo aquel que no ama a Dios, que no ama su santidad, no ama su palabra, no respeta la santidad de Dios, no tiene temor a Dios, es un impío. Cristo viene pronto. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de humillación. Todavía podemos obrar de una manera diferente. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de llorar ante la presencia de Dios. Cristo viene, amén y amén.